En este video estaremos considerando el estudio del libro del 8 al 14 de abril 2024. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Para esta semana continuamos con la secuencia de lo que ocurrió en camino a Damasco. El apóstol Pablo, bueno, en ese momento no era Pablo, no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, y tuvo un encuentro con Jesucristo. Vamos a ver cómo este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Pablo. Tenemos el capítulo 8, párrafos 5 al 12. El subtema: ¿por qué me persigues? 5 y 6. ¿Qué nos enseña la pregunta que Jesús le hizo a Saulo? Varias cosas. Número 1. Si le hacen daño a sus discípulos, a sus ovejas, es como si se lo hicieran a él. Así, porque Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Sino él lo dijo en primera persona, ¿por qué me persigues? Como personal. Entonces, en este contexto, Jesús sí se lo tomó personal. Que se metieran con sus discípulos era como si se metieran con él. Y por eso también esto se relaciona con Mateo 25, 34 al 40, donde dice: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me recibieron con hospitalidad, estuve desnudo y me vistieron, me enfermé y me cuidaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y los justos contestarán: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre, sed o te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. Bueno, ahí está una ventaja de ser generoso, de compartir, de ayudar a los demás. Ahí está entonces, eso es algo que aprendemos, que nos conviene entonces ser buenos con los hermanos, ser buenos con nuestro prójimo. No vamos a pensar únicamente solo si es publicador de la congregación, bautizado, sí le vamos a hacer bondad. De lo contrario, no. Últimamente la organización, en el nuevo folleto, una obra de amor, ha estado enseñándonos que podemos ser bondadosos con las personas en general, o sea, que no solo con los hermanos. Es una nueva forma de verlo, aunque la Biblia sí nos lo enseña de esa forma. También es posible que las pruebas no desaparezcan de inmediato. Cuando Saulo eliminó a Esteban, bueno, él participó cuando él estaba arrastrando a otros hermanos de sus hogares. Jesús estaba viendo, pero no intervino. Y recordamos que Jehová usó a Cristo para darles a Esteban y a los demás discípulos las fuerzas que necesitaban para mantenerse fieles. 7. ¿Qué hay que hacer para aguantar fielmente la persecución? Primero, estar decididos a ser leales a Jehová, pase lo que pase. Y eso es bueno preguntarnos: ¿estoy yo realmente dispuesto a ser leal hasta el final? Si es necesario dar mi vida, ¿estoy dispuesto a hacerlo por mi fe, por mis creencias? No por complacer a otro ser humano, no por complacer al viajante, a los hermanos de Betel o a los 9 que dirigen la obra mundial, no. Estamos hablando por Jehová, por obedecerlo, por Jesucristo, por lo que ellos nos enseñan en la Biblia. ¿Estamos realmente dispuestos? Una muy buena pregunta. Segundo, pedirle ayuda a Jehová en oración. Tercero, dejar la venganza en manos de Jehová. Y cuarto, confiar en que Él dará fuerzas para aguantar la prueba hasta que la elimine. Todos pasamos pruebas diferentes que ponen a prueba nuestra fe, nuestra lealtad
pero la organización ha hablado que se viene una persecución mundial. Últimamente, en los últimos estudios, se ha estado hablando de el marcaje de Apocalipsis 13, que antes algunos hermanos pensaban una cosa, ahora ya se actualizó ese entendimiento. Otros creían o creen que eso es un concepto de los evangélicos, pero está en la Biblia, estemos de acuerdo o no, eso está en la Biblia, es una profecía que está por cumplirse. Y dice que cuando se cumpla, ahí se va a ver quién es realmente quién. Ahora, vamos a ver cómo este encuentro en Damasco o camino a Damasco entre Saulo y nuestro Señor Jesucristo le cambió completamente la vida a Pablo. Es un punto interesante ya que él pensó que la manera en que él había conducido su vida, la manera en que había tratado o maltratado a otros, era lo correcto. Y ahora se daba cuenta que era todo lo contrario. Que aquel celo excesivo por su religión, por sus creencias, estaba completamente equivocado, lejos de ir acorde a lo que decía los principios de la ley, y por supuesto, esto de la Biblia era completamente contrario a todo ello. Vamos entonces al párrafo 8 y 9. ¿Cómo debió sentirse Ananías al enterarse de su misión? Por un lado, emocionado. ¿Por qué emocionado? Porque no todos los días se le aparece Jesucristo a uno y le da una misión. Piénselo. Usted está en sus labores diarias y de repente recibe un mensaje, pero no por WhatsApp, no por teléfono, ni por carta, es realmente una voz y es Jesucristo. Son pocas las personas que han tenido una experiencia como tal, privilegiado de ver a Jesús, de estar allí, pero intimidado por la asignación. ¿Por qué? Esto es como si nos dijeran que vayamos a buscar al presidente de un país que ha perseguido acérrimamente a nuestros hermanos, que los ha encarcelado, que los ha desaparecido. Vamos a buscarlo, tenemos que ayudarlo. Suena descabellado. Ahora, no es que otra persona de la congregación le dijera a Ananías, era Jesucristo, el cabeza de la congregación. El mismísimo Jesucristo resucitado en persona se estaba dirigiendo a él para darle esta misión, ir a hablar con Saulo. Era muy peligroso, Pablo tenía autoridad para hacer daño a quien él quisiera y Ananías, sin miedo, se lo exteriorizó a Jesucristo. Este era otro Ananías, no era Ananías y Zafira, era otro Ananías. Así que en ocasiones los nombres bíblicos se repiten. También se menciona otro Jesús en las escrituras griegas, pero no era Jesucristo, era otro Jesús. O hubo otros en realidad. Vamos entonces a ver ahora el 10. ¿Qué nos dice de Jesús la manera en que trató a Ananías? Jesús no fue tajante, Jesús no fue alguien que le impusiera como ponerle el pie en el cuello diciéndole tienes que ir porque yo te lo estoy diciendo y si no te remuevo de la congregación, algo así. Jesucristo no era así. No lo regañó por expresarle su preocupación, no le dijo, ¿sabes qué? Tengo que darte consejo, tienes que aprender a obedecer sin cuestionar. O ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien más espiritual que tú, alguien que obedezca sin cuestionar. Pero Jesús, como es Jesús, le dio instrucciones claras. En otras palabras, fue como si le dijera, entiendo tu preocupación, pero ya no tienes de qué preocuparte. ¿Por qué? Porque este hombre Saulo es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, a reyes, hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Bueno, entonces eso cambia todo. Ananías lo entendió y fue. Nuevamente Jesús, el cabeza de la congregación, pone el ejemplo de cómo tratar a los hermanos, y esto pone un ejemplo a los hermanos que tienen hermanos bajo su cargo,
de tratarlos con dignidad, con respeto, en vez de imponer arbitrariamente sus opiniones. 11 y 12. ¿Qué aprendemos de este relato en que aparecen Jesús, Ananías y Saulo? Aprendemos muchas cosas. Nuevamente ahora podemos juntar como en un rompecabezas a un hombre fariseo, a un hombre celoso por su religión, por sus creencias, por sus líderes religiosos, que persiguió, eliminó a muchos creyendo que estaba haciendo lo correcto. En ocasiones nosotros podríamos ser igual, podríamos ser muy celosos por nuestra religión, muy celosos por nuestras creencias, pero ¿qué ocurre? No es que Jesús se nos vaya a aparecer personalmente, sería fabuloso, genial que eso ocurriera, pero eso no es muy probable que ocurra. Pero al ver el ejemplo de Jesús, al ver lo que dice la Biblia de Jesús, cómo era Él, al ver lo que Él nos dice en la Biblia, al menos en los 4 evangelios, eso nos hace pensar si la manera en que nosotros hemos estado actuando es la correcta, o si hemos estado dañando a otros y no es lo que Jesús haría. Repito, todos en algún momento pasamos por algo parecido. Hay momentos de la vida en la que vemos, reflexionamos el ejemplo de Jesús. Mire, si Jesús estuviera hoy entre nosotros físicamente, Él no sería un hermano muy severo, muy rígido, un hermano que no deja respirar a los demás, un hermano que anda entrometiéndose en la vida y asuntos privados de los demás, escarbando a más no poder y usando lo que le digan en contra de ellos. Jesús no sería ese hermano. Por supuesto, Jesús es amor también, pero también Él tenía límites en cuanto a su paciencia y amor, y Él condenaba mucho a los que se dejaban llevar por las apariencias. Si Jesús estuviera hoy vivo, seguramente algunos lo tacharían de apóstata por no respetar a los que llevan o tienen cierta autoridad, porque lo mismo pasó en su día. Quienes tenían cierta autoridad, o por qué no decirlo, quienes tenían toda la autoridad, eran los líderes religiosos. Jesús les dijo en su cara que eran unos hipócritas, que eran unos falsos, que predicaban y no practicaban, que ponían cargas sobre los demás que ni ellos eran capaces de llevar, que se aprovechaban económicamente del pueblo. Y eso a ningún líder religioso le va a gustar que se lo digan de frente. Lo más seguro es que lo apedreen, que lo eliminen, que lo saquen de su religión. Entonces aprendemos que uno a veces actúa por celo, uno a veces actúa creyendo que está haciendo lo correcto y al ver el ejemplo de Jesús es como si Él se nos apareciera y llega a ese punto en el que podemos elegir cambiar o seguir. Saulo de Tarso era un fariseo y eligió cambiar. Y hubo otros fariseos que sí eligieron cambiar para bien, pero hubo unos fariseos como Anás y Caifás, los líderes religiosos, que ellos eligieron no cambiar. Así que eso es una pregunta personal que cada quien deberá responder. ¿Qué haré yo? ¿Qué hará usted? Si usted descubre que la forma en la que ha conducido su vida, su manera de ver y tratar a otros, no está acorde a lo que Jesús dice, ¿qué va a hacer entonces? ¿Va a cambiar o al contrario? ¿Va a justificarse pensando, sí, pero es necesario? Estoy haciendo lo que es necesario y el fin justifica los medios. Con Jesús esa filosofía no cuenta. Hay padres en la familia que han creído, según ellos, según su celo, que ser muy disciplinados con sus hijos, que ser muy rígidos, es la solución, es la clave. Y hay noticias de progenitores que han acabado con la vida de sus hijos por grandes tundas, grandes palizas que les han dado, según ellos estaban haciendo lo correcto, según ellos. Según ellos era porque era un celo por disciplina, un celo por lo bueno, y se les fue la mano. Sería una tragedia espiritual que alguien en la congregación hiciera lo mismo con los hermanos, que los hiciera tropezar, que los hermanos salieran de la congregación, salieran de la organización, porque fueron víctimas de maltrato, como Pablo le hacía a algunos hermanos. Y esta persona se justifica.
Estoy defendiendo lo que la organización dice, estoy defendiendo los principios. Es que es muy celoso por lo espiritual. El ejemplo de Pablo nos enseña que el celo no es lo más importante, sino es el amor, como Jesús lo demostró. Así que es algo que estamos comentando, que estamos analizando y aprendiendo, y desde luego, esto no quiere decir que a partir de ahora todo va a cambiar, quienes van a seguir siendo así como son, pero está en nosotros mismos no repetir ese patrón conductual. Otro comentario que dice el párrafo es que Jesús está cumpliendo su promesa de dirigir la predicación. Otro comentario, Jesús no se comunica hoy directamente con ningún ser humano. Y esto es un punto muy importante. Hay hermanos que creen que los 9 que dirigen la obra mundial reciben mensajes sobrenaturales, reciben revelaciones del cielo, pero no, en el sitio de internet, en JW y en estudios de la Atalaya que están allí, no están ocultos, ellos reconocen este hecho que ellos no reciben mensajes sobrenaturales ni del cielo, ni de Jesús, ni de ángeles. Esos son los estudios recientes. Ellos reconocen que tampoco existe una red espiritual entre todos los ungidos a nivel mundial que les permita ponerse de acuerdo en qué van a cambiar o en qué cosas van a actualizar. No, simplemente ellos lo manejan de otra manera. Pero eso es importante de entenderlo, porque hay hermanos que tristemente a veces especulan, lo ponen todo con mucho sensacionalismo y creen que Jehová les está hablando directamente del cielo y no, hermanos, no es así. Lo está diciendo aquí el párrafo, lo dicen los estudios de la Atalaya, lo dice el sitio de internet, entonces no vayamos más allá de lo escrito. Claro, alguien tiene que coordinar la obra mundial y por eso están los 9 hermanos. Actualmente son 9, hace un año eran 10 o eran 7, menos 1, más 2, y quién sabe quiénes más se van a ir, quiénes más van a venir. Y así será, un tiempo eran 18, un tiempo eran solo 7, un tiempo eran 6, 10, algunos de ellos van muriendo, otros los reemplazan, y así sucesivamente. Entonces, alguien tiene que coordinar, y ese es el propósito, la función que ellos tienen. Bueno, hermanos, es un punto que aprendemos de este párrafo. Ahora vamos a ver qué más aprendemos. Ananías fue obediente, aceptó la misión y Jehová lo bendijo. Cumplimos nosotros con el mandato de predicar, aunque hacerlo nos produzca cierta ansiedad, aunque nos dé miedo, nervios. Algunos hermanos se angustian mucho con solo pensar en ir de puerta en puerta. A otros les cuesta predicar en los negocios o comercios o en calles, o por teléfono o por carta. Bueno, el tiempo ha ayudado. Hubo algunos lugares en Estados Unidos donde la predicación telefónica, repito, algunos lugares donde se volvió prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Optaron por enfocarse en hacer cartas, ya no por teléfono, porque era imposible. Las personas no atendían o no querían atender. Entonces, insistir en algo y ver que no es por allí, también eso no es el propósito. Eso es parte también de ser razonables y amorosos con los hermanos. El problema no eran los hermanos, el problema era el territorio y las personas. También aprendemos que nosotros venceremos nuestros temores si confiamos en que Jesús dirige la predicación. Mire, esto es un hecho. Jehová es real, Jesucristo es real, ellos tienen un pueblo a nivel mundial, ovejas, y Jesús está al tanto de todo lo que ocurre a nivel mundial. Así como lo estuvo en el siglo I, cuando Él estuvo en la tierra, Él estaba al tanto de lo que de la realidad del pueblo, de la realidad de los líderes religiosos. Pues es lo mismo hoy. Jesús está al tanto de la realidad de lo que se está viviendo a nivel mundial, de lo que hacen los hermanos, hasta los líderes. Jesús está al tanto de todo. Así que no dudemos. Lo importante es que estamos haciendo nosotros como estamos nosotros delante de Jesús. Esa es la clave. Ya si los demás hacen o no hacen otras cosas, eso ya
ellos tendrán que responder a Jesús. Pero si nosotros tropezamos por lo que alguien hizo o dijo o dejó de hacer, entonces perderemos la fe por un tropiezo. Y desde luego ahí no es el camino. Hay personas muy intimidantes en los territorios, quién sabe, podrían también llegar a cambiar, podría ser, después de una conversación. Hay ejemplos así, no es una regla que todos van a cambiar, pero hay casos también así. Aprendemos también que el tener un encuentro con Jesús le cambió la vida a Pablo. Eso es algo muy poderoso. Camino a Damasco, un encuentro, un par de preguntas, no es que fuera una larga conversación. Entonces, darse cuenta que Jesús existe, que Jesús es real, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que no era un cuento judío o de los judíos que se inventaron que Jesús había resucitado, ver que era real, eso le cambió la vida a Pablo. Que Jesús era el Mesías predicho en las profecías, que Él era un hombre muy versado en las profecías, pero él había escuchado lo que eran chismes. Ahora lo había visto de primera mano, y eso le cambió la vida literalmente. Ya mencioné, nosotros no es que Jesús se nos va a aparecer, sería genial que eso pasara, pero a través de la Biblia es como si tuviéramos un encuentro con Él, con sus enseñanzas, con sus principios. Entonces, eso también puede cambiarnos la vida. Quizás ya estudiamos el libro Enseña, el libro Conocimiento, el libro Razonamiento, todos los libros, El Vivir para Siempre, el libro La Verdad que lleva vida eterna. Quizás ya los estudiamos y está muy bien. Ahora nos toca estudiar más sobre Jesús. Tener ese encuentro con Él a través de la Biblia puede cambiar la manera en la que nosotros tratamos a los demás. Ser rígidos, ser demasiado rígidos, demasiado severos, demasiado estrictos y arbitrarios e imponentes, ese no es el camino. Jesús no sería ese hermano o esa hermana, y de hecho la organización ha usado el término fariseísmo moderno. Lo usan. ¿Por qué? Porque reconocen que es una tendencia de algunos hermanos, se elevan tanto que es imposible razonar con ellos. Solo lo que ellos piensan y dicen es la verdad absoluta. Aunque la Biblia, aunque las publicaciones digan otra cosa, eso no cuenta. Bueno, el ejemplo de Pablo nos enseña que podemos cambiar. Bien, hermanos, quizás me explayé un poco en este tema, pero es el propósito de este estudio, comprender lo que estamos leyendo, no solo como un lorito, pregunta tal, respuesta escrita o transcrita, tal y ya, siguiente. Realmente eso no es estudiar, eso no es considerar la información, eso es solo repetir. Y por supuesto, la repetición ayuda, pero algo más eficiente es considerar, aplicar, ver maneras de aplicarlo, ver maneras de entenderlo, de explicarlo, ilustrarlo, ejemplos reales, vivencias reales, y de esa manera le sacamos el jugo a nuestro estudio. Muchas gracias por acompañarnos en esta consideración. Esperamos que este estudio haya ayudado un poquito. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta una próxima transmisión.